Buenos días, esperando que todos se encuentren bien. Quiero agradecerles su presencia y participación en este User IT dedicado a la seguridad. Hoy nos focalizaremos en cómo ClearPass de Aruba ayuda a complementar nuestra estrategia frente a las amenazas que puede enfrentar nuestra red corporativa. Aquí veremos de qué estaremos hablando en cuanto a los retos de seguridad, visibilidad, control y respuesta, que son las acciones que tenemos disponibles con esta solución, y esperamos hacerlo en un corto tiempo. No es nada nuevo que en el mercado hay una sensibilidad ante el tema de la ciberseguridad. Hoy, el orden del 80% de los ataques son internos, denominados por los insiders, y por lo tanto se realizan con credenciales válidas dentro de la red. El periodo de gestación de estos ataques es variable. En ningún caso es inmediato. Al momento de ingresar un hacker a la red, hay un proceso de exploración y de movimiento lateral que éste realiza, o el software malicioso, y puede durar meses antes de que se concrete su acción maliciosa. Ahora, en la actualidad, los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes, las tablets, muchísimos otros dispositivos que han estado sustituyendo inclusive a las computadoras tradicionales, lo están usando las personas cada vez más y tienen acceso a la información. Y estamos hablando de sus dispositivos personales inclusive. A esto se le llama el Brain or Device, los BIOS, y es una tendencia en crecimiento. Ahora, la incapacidad para administrar y actualizar de manera centralizada estos dispositivos móviles presenta una amenaza en crecimiento para las organizaciones y sin duda es un dolor de cabeza para el equipo de seguridad y administración de la red. Ahora, algo que debemos contar es que Aruba, desde que nació en el 2002, tuvo un foco claro y es en torno a la máxima movilidad. De hecho, su consigna fue: vamos a hacer que la movilidad sea una herramienta útil para el negocio, y para eso la seguridad tiene que estar embebida desde el ADN de la solución. Hoy, Aruba tiene una propuesta de valor muy clara alrededor de la red, la movilidad y la seguridad. Okay. Nuestro portafolio se puede dividir en 4 áreas: infraestructura de redes cableadas e inalámbricas, seguridad, conectividad SD-WAN y análisis de las redes inalámbricas. De tal manera que, como ven, tenemos solo 4 líneas, se podría decir, y estamos muy enfocados en cada una de ellas. Y hoy vamos a hablar en la línea de seguridad, porque el crecimiento de los datos es exponencial. La diversidad de dispositivos, como mencionamos, sigue en aumento, y ahora con el surgimiento del Internet de las cosas, hay más necesidad de control. Aruba Network nos presenta ClearPass como solución. ClearPass ofrece un control de acceso a la red de modo seguro y con calidad empresarial. ¿Por qué? Porque está basado en políticas, en roles para tanto los IO como los BIO, dispositivos corporativos de empleados, contratistas, invitados, en cualquier infraestructura, sea alámbrica, inalámbrica o VPN, se va a establecer este control. ¿Y por qué lo decimos? Porque gracias a un motor de políticas incorporados basado en el contexto, ClearPass se encuentra a la vanguardia a la hora de sentar las bases de la seguridad de la red en organizaciones de cualquier tamaño. Ahora, ¿qué es esto del contexto en el cual se basa ClearPass? El contexto en el que se encuentra un endpoint es un aspecto muy importante dentro de la política de seguridad de una red. ClearPass utiliza el contexto
para la toma de decisiones sobre la política que debemos aplicar a los dispositivos cuando se van a unir a la red. Esto ClearPass lo piensa en un modo o en un modelo de 3 capas. Capa número 1, el contexto de usuarios, donde ponemos atención a las credenciales proporcionadas por la empresa, el inicio de las sesiones, si está en el caso de los invitados. Esta capa también tiene el contexto de dispositivos, en donde tenemos la dirección MAC y cuando el endpoint solicita DHCP, ahí lo identificamos. En la segunda capa de contexto, comenzamos a analizar cómo se han conectado los dispositivos a la red. Se están conectando por puerto de un switch, se están conectando por red inalámbrica, vienen de una VPN, ahí los precisamos. Y finalmente, la tercera capa de contexto, donde utilizamos información como la fecha, hora, ubicación, sistema operativo, identidad, certificados, recopilación de datos de terceros, sí, recopilación de datos de terceros. Y todo esto nos permite construir una política más sólida. Un ejemplo de utilización de contextos de terceros es cuando hay cumplimientos que deben tener los endpoints definidos dentro de un MDM, ¿sí? De un administrador de dispositivos móviles. Ahí ClearPass utiliza el contexto de estas capas para determinar qué política le va a aplicar a este dispositivo. Bien, esto nos lleva a que la simplicidad de ClearPass nos trae resultados reales. Normalmente, los equipos de seguridad enfrentan los ataques utilizando métodos manuales, consumen tiempo, son procesos reactivos y de remediación retrasada. O sea, ya van, ni siquiera pueden totalmente saber a qué se tuvo acceso, qué pasó. Son procedimientos muy dilatorios. Con ClearPass, el objetivo es aprovechar la visibilidad y el control de acceso granular en combinación con la detección de ataques automatizados para un enfoque de seguridad con una respuesta más proactiva y oportuna. Solo es posible reducir el riesgo cuando se tiene control, pero claro, este control debe ser de una manera que no impida el flujo o el dinamismo del negocio, sino ya entorpecería las operaciones. Ahora, todo lo que no vemos nos pone en riesgo, por lo que todo empieza con visibilidad. Saber qué hay en la red y qué se está conectando en este momento es esencial. Por eso debemos identificar, perfilar, tomar huellas digitales de los dispositivos en el punto de intento de conectividad, sea cableado o sea inalámbrico. Por ejemplo, si no tendría ningún sentido que se le pida la identificación a un ladrón, a un delincuente, cuando ya está en el interior de la casa. Hay que procurar tener todas las medidas para disuadirlo y que no entre. Esa es la idea. También es esencial identificar la infraestructura y los activos. Así, los cambios que haya en la empresa serán verificados y registrados. Sin una lista de activos, las vulnerabilidades se introducen con mayor facilidad. Es decir, si no sé lo que tengo, viene cualquiera y lo reemplaza, y como no tengo una lista para compararlo, ya tengo una vulnerabilidad latente. ClearPass también es agnóstico a la plataforma de red, permitiendo esta visibilidad incluso en redes de otros vendors, tal como se ve en la presentación. Una vez que sepas lo que hay en tu red, querrás controlar, por supuesto, para asegurar que solamente dispositivos autenticados o autorizados tengan acceso a los recursos de la empresa, obviamente. Llegando al punto en que cada dispositivo ha sido autenticado o autorizado previamente, esto va a tener una forma automática, generando políticas, perfiles basados en hardware y el usuario, incluso en el medio de conexión. No tendrán dispositivos desconocidos en su empresa de esta manera y lograremos un menor riesgo. Finalmente, llegamos a la respuesta. ClearPass reúne toda su seguridad protegiendo su red de adentro hacia afuera, utilizando APIs
integramos ClearPass con los firewalls y con ello, ante una amenaza, hay una reacción, aislando lo antes posible para evitar que esto se convierta en un problema y manteniendo la red y el negocio seguros. Acá vemos la información de contexto que se puede compartir a través de ClearPass con los vendors de otras marcas. Inclusive, aquí tenemos la otra diversidad, un ecosistema enorme que hay de marcas con los que podemos interactuar y conversar. Aplicaciones adicionales, sí tenemos. ClearPass permite automatizar un flujo de trabajo, dando seguridad a los dispositivos que utilizan los empleados dentro de la red, ya sean corporativos, BYOD, invitados, y esto logrando generar reglas por rol de usuario o por tipo de dispositivo. ClearPass Policy Manager tiene 3 módulos o aplicaciones adicionales. Tenemos el módulo Guest, que es el módulo que permite la generación del portal cautivo para invitados. Actualmente en modo de licenciamiento de ClearPass, este módulo ya está incluido en el sistema base. Está el módulo Onward, que permite realizar un chequeo de postura sobre el PC que se está conectando a la red, permitiendo verificar si este cumple con las políticas previamente definidas. Y por último, el módulo Onward, en quien es el que emite certificados digitales a los dispositivos en el momento que estos se conectan a la red, logrando perfilar el hardware para una correcta clasificación y posterior control de estos dispositivos. ClearPass Guest simplifica los procesos de flujo de trabajo de visitantes para permitir que los empleados, recepcionistas, integrantes del personal externo, ATI, creen cuentas de invitados de forma temporal para tener un acceso seguro a las redes alámbricas e inalámbricas. Estos portales son totalmente personalizables y aptos, por supuesto, para dispositivos móviles. Estos brindan un proceso de inicio de sesión fácil de usar que incluye un soporte para autorregistro, puede tener aprobaciones de un patrocinador y te genera la creación de credenciales masivas que se necesiten para los invitados o visitantes en entornos empresariales, comerciales, educativos o en grandes espacios públicos. Estas credenciales se pueden enviar por mensaje de texto, por correo electrónico o por distintos impresos para lograr generar el acceso de una forma segura. Incluso se pueden ingresar directamente a través de proveedores de identidad de la nube. Estamos hablando de Facebook o Twitter. Se puede generar esa interacción. Y esto es relevante porque el soporte integrado de puntos de acceso inalámbrico para invitados orientados al comercio permite flujos de trabajo de facturación de tarjetas de crédito, por ejemplo, y anuncios de terceros, facilitando una integración con una amplia variedad de entornos. En el caso de los dispositivos personales, el denominado IOP, este es otro dolor de cabeza para los encargados de seguridad y redes, como mencionamos al inicio. Estos dispositivos, al pertenecer a un usuario, evidentemente se va a poder haber conectado a muchas otras redes y no sabemos el nivel de seguridad o si estos han sido víctimas de algún ataque, ya sea man in the middle o sustitución o tengan un malware. Entonces es difícil tener un control de esto. Con esta solución del onboard se puede tener un aprovisionamiento automático de cualquier dispositivo. Se puede tener los detalles de la red, los ajustes de seguridad, certificados de identidad y de los servicios. Todo esto para lograr tener un mayor nivel de seguridad sobre estos dispositivos y su acceso a la red corporativa. En el caso del ClearPass Onward, él entrega evaluaciones de postura de puntos de terminales, ya sea estaciones, dispositivos inteligentes, a través de las conexiones inalámbricas o alámbricas, incluyendo las VPN. Estas capacidades de comprobación van a garantizar la conformidad de este dispositivo con las políticas de seguridad y cumplimiento antes de tener el acceso a la red.
Es decir, el onboard va a chequear y garantizar que los dispositivos sean 100% compliance con las políticas de actualización de software y aplicaciones antes de permitir el acceso a la red. Esto sería traducido de una forma, asegurarse que tengan una versión del sistema operativo correcta, que tengan el antivirus actualizado, que tengan algún firmware, una versión específica. Claro, no todas estas condiciones se tienen que dar simultáneamente. Esto va a depender de la personalización que se establezca, de lo que se configure para dar el acceso. Tenemos una gran gama de reportes que incluso pueden ser personalizados. Ya muchísimos están predefinidos, son los que más se usan con los valores acertados, los que se requieren habitualmente, y estos se pueden importar, exportar o ser enviados por correo electrónico. En cuanto al licenciamiento, podemos decir del licenciamiento que el appliance, es decir, donde se instala el ClearPass, puede ser físico o virtual, y este también está en modo perpetuo. ClearPass tiene una versión Access que está disponible bajo suscripción o de forma perpetua. Luego está la posibilidad de agregar módulos de lo que hemos estado conversando, el onboard y el onboard. Por otra parte, hay una versión Entry de ClearPass que está solo en modo de licenciamiento perpetuo. ¿Qué es lo diferente de esta versión? Que no tiene el soporte para TACACS Plus, que es un estándar de seguridad. No tiene la posibilidad de instalar el módulo onboard, no tiene security chain y no hace perfilamiento de endpoints. La licencia Entry es posible luego, si se requiere, hacer un upgrade al Access. Y ahí, posteriormente, podría también tener un licenciamiento perpetuo. ¿Por qué tenemos la licencia Entry? Esto es para los casos donde los clientes nos indican que solo requiere realizar una autenticación de usuarios, ya sea por 802.1x o autenticación más. Y quiere solo un control para invitados mediante un portal cautivo. Bueno, en esos casos, la versión Access queda muy por encima del requerimiento y por lo tanto la propuesta económica también queda fuera del rango. Entonces ahí es donde la versión Entry cumple perfectamente. Igual, si se pasa en un detalle, con la versión Entry no es posible agregar el módulo onboard, solo el onboard, para tenerlo muy atento, muy en mente. ¿Por qué ClearPass? Finalmente, algunas reflexiones, tratando de hacer un resumen de lo que hemos estado conversando. En modo condensado, tenemos la capacidad de integración con varios distintos vendors y terceros, acuérdense. Tenemos la capacidad de, las aplicaciones son impulsadas siempre buscando la mejor experiencia del usuario. Tenemos escalabilidad, como vieron, tenemos distintas versiones y las políticas se basan en roles, en usuarios. Es muy abierto el abanico de opciones a los que tienen acceso, pero siempre buscando tener un pilar en el tema de la seguridad y la ciberseguridad, tener una estrategia que apunte hacia esto, buscando la seguridad del acceso a la información. Con esto, les quiero dar las gracias por habernos acompañado y espero que nos podamos encontrar próximamente en un futuro webinar de Yusrai IT. Muchas gracias.